Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor complete toda la bendición que ustedes tienen en este tiempo del Señor, de manos de Dios. Y permítanme, hoy quiero entrar en un tema, yo le estoy llamando que vuestro gozo sea completo. Permítame orar, decirle, Señor, gracias por este tiempo y usa mi vida, usa todo lo que tú me has enseñado, hablado. Úsalo ahora, Señor, y permite que tus hijos sean bendecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, estamos en coyunturas muy especiales como iglesia, y yo creo que la palabra de Dios siempre trae una especial y particular oportunidad de darnos a nosotros paz, tranquilidad, darnos una guía de cómo hemos de desarrollar nuestra vida, nuestra particular coyuntura de vida. Tenemos que pensar en aquello que el Señor quiere hacer con nosotros, aquello que el Señor tiene para ti, para mí, aquello que el Señor necesita hacer en particular con cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, mi deseo ahora es que ustedes sean en todo momento bendecidos en su aproximación a la palabra de Dios. Yo creo que hay una expectativa continua de que el Señor nos hable. Yo voy a remitirme al particular de textos que tienen que ver con esta frase, que vuestro gozo sea completo. En la Reina Valera dice que vuestro gozo sea cumplido. Pero ahora voy a sencillamente remitirme a 4 versos en la palabra. Vamos primero en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, tenemos este pasaje donde se habla de la vid, y que el Señor es la vid, ¿no? En el verso 15, ¿no? Tenemos allí, el verso 11 del capítulo 15, tenemos una porción que dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces, estoy usando la Reina Valera actualizada de 2015. En la Reina Valera 60 dice: y su gozo sea cumplido. Yo quiero darles un poco de lo que he estado analizando aquí. Nuestra permanencia en el Señor es muy importante, porque
esa permanencia que el Señor nos da, esa permanencia con Él es la que nos trae fruto, y ese fruto hace que nuestro gozo sea cumplido. O sea, en la Biblia amplificada del inglés dice: y la alegría sea plena, completa y desbordante. O sea, que el gozo sea pleno, completo y desbordante. Qué importante tener esto en el tema de la palabra, porque fíjense que yo y cualquiera de nosotros podemos estar muy involucrados en el hecho de pensar en el gozo como un hecho que puede ser irónico en medio de una circunstancia tan dura, tan difícil como puede ser pasar todos estos procesos, ¿no? Como por ejemplo personas que tienen familia hospitalizada en otras, ¿cómo se dice?, circunstancias, en alguna medida atendidos clínicamente, etcétera, ¿no? Yo creo que ustedes deben de tener en cuenta eso. Yo sé que no es fácil decir que tu gozo sea pleno, completo, cuando alguien está definitivamente afectado o teniendo algún proceso de duelo, etcétera. Yo me imagino que esa es la parte que es contradictoria, pero en el cristianismo hay algo que nos lleva a nosotros a entenderlo esto en una perspectiva muy interesante, porque cuando hablamos del gozo, el gozo sea completo, ¿no? Estamos hablando de pleno, está hablando de un presente continuo, o sea, que significa que algo que sucede es de una manera establecida y sucesiva. O sea, no es un asunto en el que podamos pensar de que lo vamos a tener recién. O sea, hay una cosa importante. Aquí tenemos el texto mismo, mejor dicho, el contexto, ¿no? Tiene que ver con nuestra permanencia. El Señor dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿no? No podemos nosotros estar en otra perspectiva, ¿no? El Señor está presente, ¿no? Él está haciendo una aseveración primero, que no podemos hacer nada, no podemos nosotros, por decir, vivir o desarrollar nuestra vida sin que el Señor mismo no esté presente. O sea, la palabra clave en esto, en Juan 15:11, es permanencia. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, ¿no? Lo que nosotros tenemos en el particular, ¿no? nuestra permanencia allí nos lleva a nosotros a esa
a ese punto. O sea, yo estoy en plenitud si estoy con Cristo. Y esto es algo que lo experimenta aquel o aquella persona que sí ha tenido una experiencia de conversión y de acercamiento al Señor. O sea, no estamos hablando de que esto lo pueda experimentar alguien que sencillamente no ha tenido una experiencia de permanecer en el Señor. O sea, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. O sea, completo, o sea desbordante, como dice en el inglés, ¿no? La alegría sea plena, completa y desbordante. Es tremendo. Yo quisiera hacer una aplicación de este versículo, ¿no? Lo importante en este hecho particular es que necesitamos nosotros permanecer en Jesucristo para llevar fruto. Tú y yo no podemos tener fruto de vida si no estamos ahí permaneciendo en el Señor. Y fíjense lo que dice el texto, el verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo es que permanecemos en el amor del Hijo y del Padre? ¿Cómo es que permanecemos en Él? Es en el cumplimiento de sus mandamientos, en esa permanencia en el amor de Cristo. Entonces, aquí hay una cosa muy sencilla. El cristiano es una persona que ha sido capacitada sobrenaturalmente para amar, con el amor ágape. No estamos hablando de amores humanos, estamos hablando del amor de Dios, que es un amor en el que tenemos que ejercer voluntad, en el que es descrito en Corintios 13, que el amor no es sufrido, no busca lo suyo, no tiene rencor, no está buscando lo suyo, está viendo lo que necesita el prójimo, y todo eso es importante. Ahora, en los mandamientos máximos de Dios, el gran mandamiento es obedecer a Dios, y luego se desprende el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como uno mismo. Entonces, en esto se cumple toda la ley, dice el Señor. Entonces, el gran mandamiento, que significa obedecer a Dios, es muy importante, porque la manifestación de esa obediencia tiene que ver con el amor, y por amor tú cumples todo el mandamiento de Dios. Y ahí está tu permanencia en Él. O sea, tú tomas de Dios porque permaneces en Él. Entonces aquí esa permanencia te permite estar conectado. O sea, nadie que no tiene de esto puede transferir esto. O sea, tu gozo lo puedes tener aunque las circunstancias sean malas. O sea, yo he visto personas que están en circunstancias difíciles, pero tienen el gozo del Señor. Tienen el gozo del Señor en su corazón. Aunque hay tristeza, hay dolor, tienen el gozo de Dios. Saber de que Dios está en control. Saber de que Dios está llevando de la mano las circunstancias. Y podemos pasar todos momentos difíciles. Y cualquiera sea la circunstancia difícil por la que tú pasas, ese es el problema.
que algunos se dejan llevar por las circunstancias y no se dan cuenta que están permaneciendo en el Señor, conectados con Cristo. O sea, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. O sea, nosotros tomamos de la vid la savia, y esa savia la tenemos, y parte de la vida, porque la vida la tenemos de Él, y es ese gozo. Por eso que habla de esa alegría, esa plena alegría que es completa y desbordante, ¿no? Se cumple porque estamos permaneciendo en el Señor. Por eso que el texto es sencillo. Dice, estas cosas les he hablado. O sea, ¿cuáles cosas? Todo lo que tiene que ver con la vid, con el pámpano, con permanecer en Él. El Señor nos ha hablado para que su gozo, lo que Él tiene desbordante, esté en nosotros. Y nuestro gozo sea pleno, desbordante, sea, en el inglés hay una traducción que dice sea full, o sea, tanque lleno, por decirlo. Y eso no es un hecho de que sucedió solamente en el pasado. El auristo, el presente continuo del griego, se tiene que traducir como una cosa pasada, pero que está sucediendo continuamente. Entonces, nosotros en el castellano tenemos que apoyarlo con un hecho de redundancia. Por eso que en la versión amplificada del inglés habla de plena, de completa y desbordante. O sea, hablando de un hecho de continuo y de presente. O sea, es algo que sucedió al conectarte con Dios y ya te llenó de esa savia, porque Él es la vid y tú eres el pámpano, tomaste la savia de la vid y tú tienes en tu torrente esa savia, o sea, ya está en ti, es plena, es completa, es desbordante. Por esa razón es que un cristiano, cuando tiene circunstancias difíciles, tiene la presencia del gozo del Señor, que dice es nuestra fortaleza. Entonces, sí hay tristeza humana, sí hay dolor, sí hay circunstancias de conflicto, pero lo que nos saca adelante es esa presencia de ese gozo de Dios. O sea, el cristiano lo tiene, el que no es cristiano no lo tiene. Así de sencillo, así de simple. Amén. Ahora, la segunda frase y el segundo versículo que quiero tomar hoy día está en Juan 16, en el siguiente capítulo, y en el verso estamos en el verso 24. Entonces, aquí, en el verso 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Fíjense que aquí hay un desafío del Señor. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Entonces, esto es muy importante porque, de hecho, yo les digo, mis hermanos, no es un asunto en el que, como les dije en el verso anterior, no es un asunto de un gozo que en alguna medida lo podemos comparar con las alegrías pasajeras que humanamente tenemos. No es lo que te trae la fiesta, no es lo que te trae, por decir, comprar cosas, porque yo sé que hay gente que necesita comprar cosas para sentirse alegre, ¿no? Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. ¿Ok? O sea, no está ahí la cosa. No está el asunto en el hecho de la alegría humana, la alegría pasajera humana. Estamos en un punto de inflexión muy importante. Juan 16, 24
está hablando de algo muy, muy importante. Dice, el Padre, no, o sea, está siendo presentado aquí. En el contexto, ¿no? O sea, por decirlo, el texto mismo de Juan 16, 24, dice, en el Padre pidiendo en el nombre de Jesucristo, porque pedimos, vamos a recibir para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, confianza en el Padre. Ojo. O sea, no estamos hablando de la permanencia en Cristo ahora. Ahora estamos hablando de la confianza que tenemos que tener con el Padre. Estamos hablando ya aquí en el concepto del meollo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en el contexto el Señor nos permite recibir una advertencia de tristeza, pero también nos da una buena noticia. El Espíritu Santo estará con nosotros. Y ahí está la Trinidad presente. O sea, el Señor, el Espíritu Santo y el Padre. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos trae una unción profética. Fíjense, Juan, en el verso 16. Mucho rato, ¿no? ¿No? En el verso 16, perdón. ¿Cómo está, Jaime? Dice aquí, perdón, el verso 13, dice, cuando venga el Espíritu, entonces aquí vamos a ponerlo, miren, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Ok, nos trae una unción profética. Y esto es lo sorprendente del Espíritu Santo. O sea, cuando ven el Espíritu de verdad, nos guía a toda la verdad. O sea, no solamente estaremos avisados proféticamente, porque dice, les hará saber las cosas que han de venir, sino que también nos guiará a la verdad. Entonces, por eso tenemos que manejar el hecho de que tenemos que confiar en el Padre. ¿Por qué? El verso 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. O sea, en la Reina Valera 60 dice cumplido. O sea, en la palabra más correctamente traducido es completo. Entonces, la palabra sea, en el verso 24, está en un presente aquí, ¿no? Voy a marcarlo, en verso 24. La palabra sea, ok, aquí lo marcamos. La palabra sea está sencillamente marcándonos algo interesante. Miren, está en un presente subjuntivo. Voy a hablar en sencillo, no quiero hablarles de gramática de griega. Dicho simplemente es como que está diciéndonos, ¿no? O sea, ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que sea hecho a condición de lo que hemos pedido. O sea, está condicionándonos para traer esto que hemos pedido a una manera muy puntual, que sea hecho. O sea, hay un condicional. Si tú pides, vas a recibir. Pero, y aquí es donde el Señor
tiene como objetivo. Y ahora quiero aplicar esto a tu vida. Mira, lo que el Señor tiene como objetivo aquí es sencillamente llevarte a ti hacia una... primero a que nos acerquemos al Padre en el nombre de Cristo. O sea, el Señor quiere que tú sepas que hay una comunión perfecta entre Jesucristo y el Padre. Pero no quiere que tú sepas solamente que el Padre está para Él, sino que está abriendo el camino para que tú y yo entremos al Padre. O sea, eso es lo primero, que nos acerquemos al Padre. O sea, ¿qué objetivo tiene Jesucristo al decirnos esto? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Ok, el primer objetivo del Señor es que nos acerquemos al Padre en su nombre. El segundo objetivo es que confiemos en Él. O sea, me refiero al Padre. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 23, y permítame checarlo. En el verso 23 voy a enfocarlo para que lo leamos. En el verso 23 dice: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que el Señor se está anticipando al hecho de que ya no iba a estar con los discípulos, pero también este hecho es el que vivimos nosotros. El Señor está en el cielo, ha enviado el Espíritu Santo y nosotros conocemos al Señor a través de las Escrituras y el Espíritu Santo que nos trae la conexión al Padre. Pero ahora, al igual que los discípulos cuando ya no tenían al Señor, ¿no? Nosotros, ¿no?, tenemos la oportunidad de pedir en confianza, ¿no? O sea, por un lado, el objetivo principal, si bien es cierto, el Señor se los está diciendo a los discípulos, pero a través de los discípulos, esta es una palabra que nos llega a nosotros, que ya después de la ascensión no hemos tenido la oportunidad de conocerlo al Señor, pero la iglesia en todos estos 2000 años, ¿cómo conoce a Cristo? Es a través de esto, a través del hecho de que tengamos confianza de que cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Padre nos lo va a dar. Por eso que aquí tenemos que ver tres cosas implícitas en este verso 24, ¿no? El verso 24 está diciéndonos sencillamente, y hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, pedir. Tenemos que pedir. La segunda, vamos a recibir. O sea, lo que tú pides vas a recibir. Y lo tercero es que al haber recibido lo que tú has pedido, tienes el gozo pleno. O sea, fíjate, aquí hay tres cosas tremendas que suceden en este hecho. Que tienes una confianza manifiesta que darle al Padre. Porque cuando le pides en el nombre de Jesucristo, vas a recibir tu bendición. Por eso, acuérdense, esa palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan de esa manera. Entonces, sin fe no le agradamos, o sea, tenemos que creer, confiar. La fe es creer y confiar. Entonces, creer en Dios y confiar en Dios, ok, sí, tenemos que hacerlo. Pero cuando nos acercamos así, ¿no?, tenemos que creer que hay una respuesta para nosotros. O sea, pedimos y recibimos nuestro pedido. Y Dios es galardonador, o sea, nos da un premio después de haber pedido y haber recibido lo que hemos pedido, nos da un premio, un galardón.
Y entonces, dentro de ese premio, ese galardón, es que el Señor hace que nuestro gozo sea completo, sea pleno, o sea, redundante, gozo pleno. Nuevamente la palabra. Entonces, esto es algo que a mí me ha estado dando a entender lo siguiente. Este contexto del verso 16, permítanme enfocarles. Yo les digo, cuando comienza el capítulo 16, ¿no? Dice, les he dicho esto para que no se escandalicen, les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y la verdad, eso es lo que hacen toda la gente que no conoce a Dios, ¿no? En los países comunistas, eso es lo que ha pasado con los cristianos. O sea, como dice el Señor, a la iglesia le está hablando. Y yo le recuerdo a la iglesia, esto es lo que el Señor habló. Ya desde el comienzo la iglesia ha tenido tribulación. O sea, no estén pensando de que solamente para la iglesia van a venir 7 años de tribulación. No, mis hermanos, todos los 2000 años que venimos viviendo tenemos tribulación. O sea, esto no es un asunto de 7 años, no es un asunto que es implícito dentro del cristianismo, hay persecución. Sin embargo, les digo estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ellas, que yo se las dije. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Y esta es la buena noticia, ¿no? Que el Señor nos trajo el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está hoy. Por eso que cuando nos lleven a los concilios, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo va a hablar como conviene que tengamos que hablar. Es lo que acabo de leerles, ¿no? Hablará, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará de lo que el Señor le está diciendo. Entonces, esto, mis hermanos, yo no pienso de que ustedes deban de tener ninguna traza de miedo, de aflicción, no, al contrario. Que viene tribulación, siempre ha habido, siempre la ha habido, mis hermanos, siempre ha habido tribulación. Que en el Perú no la haya habido como la ha habido en otras naciones, es verdad. Pero oremos pues como iglesia para que en el Perú el Señor siga levantándose, glorificándose y levantando y edificando una iglesia que va a hablar a todas las naciones del mundo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ya la época del Evangelio en Europa terminó, ahora Europa es postcristiana. El Evangelio en Estados Unidos y todas sus misiones está terminando. Estados Unidos está entrando en una época postcristiana. ¿A quién le toca? Le toca a los latinoamericanos. Y nos toca a todas las iglesias latinas que tenemos avivamiento, que tenemos un fuego de Dios que necesitamos canalizarlo bien. Y entonces, pues Dios va a hacer. Ok, ¿tú quieres que haya avivamiento de verdad? Pues ora para que en el Perú no haya ese tipo de persecuciones que el comunismo está buscando hacer. Y por eso no pienses tú que yo estoy sesgando esta palabra a una prédica política, porque no lo hay. No, yo no soy político. Yo quiero que entiendas que a la iglesia en todos los siglos se le ha perseguido, ¿no? Y los que más han perseguido a la iglesia son todos los que tienen el espíritu del anticristo. Y en los gobiernos, que ha habido gente que no quiere a los cristianos,
Muchos de ellos son comunistas, socialistas y todo eso. Entonces, no es un asunto político lo que yo estoy hablando. Estoy hablándoles la palabra, estoy hablándoles a partir de la palabra para que ustedes entiendan de que el Señor nos ha soltado su espíritu con una unción profética, porque dice que nos hará saber las cosas que han de venir. Entonces, estas cosas que han de venir están ahí. No, léelo tú mismo. El verso 13, les hará saber las cosas que han de venir. O sea, esto es algo que no está en discusión, ¿no? El Señor nos trae a luz y entender que las cosas que van a suceder, porque para eso es lo profético es para conocer lo que ha de suceder más adelante, ¿ok? El Señor nos está avisando. ¿Okay? Aquí necesitamos gente profética como Ágabo, como sus hijas, como esa gente profética que era avisada de que iba a haber persecución, hambruna y todas esas cosas. ¿Okay? Necesitamos gente que esté avisada. Y esa gente avisada es la que está hoy levantándose y diciendo, tengamos clamor por el Perú, porque el Perú necesita orar para que el destino del Perú no se vaya hacia una situación en la que sea diferente a la que necesita para que la iglesia crezca y se desarrolle. ¿Me entienden? Necesitamos nosotros estar enfocados en lo que el Señor viene hablando. Por eso que aquí en el texto básico, ¿no? de este capítulo, ¿no? Estamos hablando del verso 24, dice, hasta ahora no hemos pedido nada, no han pedido nada en mi nombre, pidan, recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque el Padre es el que nos lo dará. El Padre tiene operaciones de su poder. Miren, hay dones. Los dones, el Espíritu Santo los repartió como Él quiso a los miembros de la iglesia. Pero hay ministerios. Los ministerios fueron repartidos por Cristo para edificar a la iglesia. Pero hay operaciones del Padre. Y las operaciones del Padre son las que están son operaciones macro. Son operaciones que están operando en regiones, en países, en regiones como es toda Latinoamérica. Hay operaciones del Padre que el Señor levantó para evitar de que todo ese grupo de ríos llegue a consolidar lo que ellos planearon ya hace más de 10 años. Y hace más de 10 años que nosotros venimos haciendo caso a las operaciones del Padre para hacer un grupo de guerra territorial que se llama Redención de la Tierra, y hemos tenido la oportunidad de ver que Dios ha estado actuando y ha estado operando. Y es que ahora, ¿no? Hasta ahora no hemos pedido nada en su nombre como iglesia al Padre para que las operaciones del Padre se cumplan aquí en el Perú. Y por eso que necesitamos nosotros pedir y recibir para que nuestro gozo sea repleto, sea completo, sea lleno de saber de que el Señor está en control. No los candidatos, no los gobiernos, no el comunismo. Necesitamos nosotros pedir que las operaciones del Padre en Perú sean las correctas. Es muy importante. Ahora, yo creo que ustedes lo están entendiendo. Hay una tercera cosa que quiero hablar, y está en 1 Juan 1:4. Permítanme ir a 1 Juan. Aquí tenemos un texto muy interesante porque en 1 Juan 1:4 habla de que estas cosas, o sea, textualmente se los voy a decir, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. ¿Okay? Esto
está aquí. Permítanme leerlas en la Biblia. Estas cosas escribimos a nosotros para que nuestro gozo sea completo. Ok, ¿cuál es esto de que estamos hablando? Estamos hablando de el hecho muy importante de que estamos hablando de una comunión. Lo que vivimos en comunión con el Padre y con Jesucristo es lo que enseñamos para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué razón? Miren, el contexto refiere al apóstol Juan, testigo de la obra de Jesucristo en la cruz, de la resurrección. La vida misma que estaba con el Padre ha sido manifestada. Por eso lo que él oyó, lo que él vio, lo que él contempló, lo que él palpó y manifestó a él, ¿no? Eso estableció una comunión con Cristo y con el Padre. Ahora, lo que hace es enseñar esa comunión entre los hermanos. Por eso que en el verso 4, ¿no?, la palabra sea es un presente subjuntivo, lo voy a decir en forma sencilla. Hecho a condición de lo que hemos comprendido de estas cosas. O sea, ¿cuáles son las cosas? El contexto, lo que he hablado ahorita del contexto. Todo lo que él vio, todo lo que él vivió con Cristo, lo que él tuvo la oportunidad de poner su cabeza sobre el pecho de Jesús, de escuchar el latido de su corazón, de estar con él, estar escuchando y oyendo todas sus enseñanzas, viviendo con esos 40 días después de la resurrección. Ok, todas esas cosas escribimos, o sea, lo que hay que comprender. Entonces, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, las cosas que nosotros hablamos del Señor son las cosas que se nos escribió y nosotros tenemos que comprenderlas, vivirlas, aplicarlas de la misma manera. Por eso es que nosotros tenemos un gozo, ese gozo pleno de Dios, cuando nosotros estamos en esa conexión, o sea, a través de la comunión. Fíjate, ya no estamos hablando ahora solo del hecho de que tenemos que permanecer en Cristo, de que tenemos que tener confianza en el Padre para pedir de que el Padre haga sus operaciones de su poder, sino que ahora estamos hablando de que nuestra comunión es de completo importante para que nosotros podamos establecer una vida adecuada. O sea, los siguientes versos, después del verso 4, nos permiten ver que Dios no tiene tinieblas y por ende nosotros debemos andar en la luz como Él es luz. O sea, no estamos hablando de cosas supra difíciles o mágicas o cosas gnósticas, no, al contrario. Estamos hablando de cosas claras. No hay tinieblas. Y acá el cristiano no tiene tinieblas, el cristiano es transparente, hay luz. Es todo visto. En el cristiano hay lo que vio de Cristo, lo que vive de Cristo, lo que ha recibido de Cristo y ese amor de Cristo, todo eso lo vive, eso lo contempla. Entonces, aquí no hay tema de tinieblas, ¿no? Las tinieblas están en las religiones, las ideologías, en los movimientos. Yo me acuerdo haber escuchado una canción que se llama La Marsellesa Aprista, que dice la nueva religión. O sea, ellos crearon su religión y fíjense, desarrollaron tantas veces ideas políticas y no han podido cumplirlas, lamentablemente, ¿no? Por eso, las soluciones no están en los hombres, está en que la iglesia se comprometa a orar, pero basados en tener una comunión. O sea, la iglesia necesita tener esa comunión y en luz. Ahora, apliquemos esto. Traemos una comunión con Jesucristo y con el Padre, que es la que enseñamos a los nuevos creyentes, quienes guiamos a esa comunión. O sea, si tú no tienes una comunión con el Padre, ¿qué comunión le puedes enseñar a alguien nuevo? Tú tienes lo que das. O sea, mejor dicho, lo que tú tienes, lo das.
No vas a poder dar lo que no tienes. Entonces, ¿por qué esa comunión es importante? Hace que tú no tengas tinieblas. El hombre, la mujer de Dios que vive en comunión con Dios no tiene tinieblas, no tiene ideas tenebrosas. Les quiero volver a hablar de algo claro. No estoy hablando de ideologías, no estoy hablando de política. Todas las ideas políticas, marxistas, leninistas, maoístas y senderistas y comunistas, todas tienen tinieblas. El cristiano no tiene tinieblas. Por eso que vivimos en la luz de los mandamientos de Cristo, en las enseñanzas de su evangelio, en eso vivimos. No tenemos ideologías nuevas, raras, ni siquiera las tinieblas de los grises que hay en los pensamientos, en los modelos de pensamientos modernos, como pueden ser las nuevas maneras de pensar que han surgido. No, ahora nosotros estamos viviendo y pensando de la manera que el Señor está llevándonos siempre de la mano, no en tinieblas, vivimos en luz. Esto es importantísimo, hermanos. Necesitamos vivir en la luz de su enseñanza del Evangelio, no en tinieblas. Las tinieblas no pertenecen al cristianismo. Y esto es comunión con Dios, ¿no? O sea, no hay otra cosa que tú puedas hacer cuando tienes comunión con Dios. Y permíteme leerte lo siguiente. El verso 5, si me permites leerlo, 5 y 6, dice lo siguiente. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así de sencillo. Eso es claro. No está escrito en difícil. Es claro, ¿no? Tú tienes comunión con Dios, vives en luz. No tienes tinieblas, no abrazas tinieblas, ni siquiera en pensamientos. No hay manera. Por eso que el cristiano le es difícil hacer una labor política, partidaria, ¿no? Los cristianos no tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hacer política partidaria es un partido, es una parte de toda la población. No es toda la población. El cristiano, al contrario, está por encima de esto. Por eso que el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Lo que decía mi esposa hace un rato, ella comentando con todos ustedes. El Señor decía, mi reino no es de este mundo. Lo querían hacer rey, pero no pueden. Él no podía ser rey de este mundo porque su reino no era este mundo. Lo querían hacer rey de una nación. El Señor está viendo por toda la tierra. Igual ahora nos sucede lo mismo a nosotros. No podemos nosotros pensar como iglesia, pensar solamente en todo el Perú. Tenemos que pensar globalmente. Y este es el punto, ¿no? Por eso que no podemos tener tinieblas de pensar egoístamente en un sector. Y esto no es posible. La iglesia está viendo por toda la nación. Por eso que tenemos una responsabilidad grande de orar por toda la nación. Ahora, por último, y en esto yo quiero terminar, yo quiero ir a Segunda de Juan. No, permítanme. En Segunda de Juan, que es Segunda de Juan, tenemos aquí tenemos 13 versículos, ¿no?
en el verso 12. Entonces aquí tenemos otro pasaje que dice lo siguiente: aunque tengo muchas cosas que escribirles, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Ok, mire, aquí nuevamente vemos esta frase: el gozo se complete, ¿no? El gozo sea completo. Acá yo quiero decirles que la palabra clave es verdad y amor. Porque dice, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no he querido comunicarles por medio de papel y tinta. Más bien, espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Mire, Jesucristo vino en carne. El que opina diferente es anticristo. Y estoy hablando del contexto aquí. El amor a Dios es andar en sus mandamientos. Caminar en la verdad es caminar en la enseñanza de Jesucristo. Cuando esto es enseñado en forma personal, o sea, cara a cara, sucede que nuestro gozo viene a ser completo. Entonces, cuando leemos el contexto, cuando empezamos a leer desde el primer versículo, aquí el texto dice: el anciano, la señora elegida y a sus hijos, ¿no? Por mucho tiempo, o mejor dicho, hay muchas personas que piensan que se está refiriendo a esa señora elegida, a María, la Madre de Jesús. Pero hay un detalle que está llevándonos a la luz de que se trata María, la hermana de Marta. Y esto es en el verso 13, ahí en el mismo verso 13 dice: los hijos de tu hermana elegida te saludan. Entonces, están hablándose este mensaje que está siendo escrito de puño y letra del apóstol Juan, es hacia María y Marta, las de Betania, las hermanas de Lázaro. Ok, entonces, esto es el contexto, pero ¿por qué? Porque se necesitaba afirmar, ¿no?, a aquellas personas que estaban siendo o no personas que estaban desarrollándose adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque había que caminar adecuadamente. El verso 4 dice: me alegré mucho de hallar entre tus hijos a quienes andan en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. No ruego, y ahora te ruego, Señora, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Ok, está refrendando la enseñanza que desde el comienzo el Señor nos viene diciendo, ¿no? Permanecemos en el Señor, permanecemos en sus mandamientos, en su amor, y es la misma enseñanza. Entonces, esto es muy importante porque nos lleva a nosotros a entender que nosotros necesitamos hacer algo importante, ¿no? Nuestra afirmación de lo que estamos viviendo va a ser importante cuando toda nuestra enseñanza escrita, toda la enseñanza que hemos recibido por escrito, tiene que ser afirmada en forma personal. Por eso que nuestra enseñanza de esta manera, cuando lo hacemos cara a cara, va a traer esa verdad y ese amor a una realidad. Nuestro gozo va a ser completo. Entonces, aquí estamos hablando de un elemento que tiene que ver con el discipulado
que se hace en verdad y amor, pero se hace cara a cara. Por eso que el apóstol menciona, ¿no? Aunque tengo muchas cosas que escribirlas, no he querido comunicarlas por papel y tinta. Más bien, espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Ok, aquí nuevamente hay un condicionante, ¿no? El condicionante sea, que también es un presente subjuntivo, o sea, en forma simple lo digo. Hecho a condición de lo que hemos comprendido por carta, será enseñado en persona, será confirmado y enseñado en persona. Ok, lo que hacemos cuando personalmente traemos confirmación, enseñanza, es lo que nos trae a nosotros testimonio de que la verdad y el amor que estamos aprendiendo lo estamos viviendo, y eso es importantísimo. Va a ser importante porque aunque en estos tiempos de apartarnos socialmente por razones de la pandemia, tenemos este medio, tenemos el cara a cara del Zoom, del Meet, el Skype, el Duo o el WhatsApp, en donde podemos tener un cara a cara. Afirmemos nuestra enseñanza de verdad y amor. ¿Por qué? Porque de esa manera todo lo que desde el comienzo venimos aprendiendo, o sea, amar a Dios es andar en sus mandamientos, es andar en la verdad. Caminar en la verdad es caminar en la enseñanza de Cristo, ¿no? El que opina que Jesucristo vino diferente y puede ser anticristo, puede ser engañador. O sea, ya aquí el apóstol está advirtiendo de que hay muchos engañadores y que están desvirtuando la enseñanza de Cristo. Cristo nunca fue ¿cómo se dice? Un peleador político, un peleador revolucionario, como algunos lo han dicho. No, Jesucristo ha sido un hombre que trajo el reino de los cielos y que aunque eso pudiera ser algún tipo de revolución, no es el tipo de revolución humana como la que muchos se imaginan. No de ese tipo de tinieblas, no, es una luz que Dios trajo y que cambió al mundo y que cambió con sencillamente el amor de Dios, ¿no? El testimonio de ese amor, de esa comunión, de esa permanencia en Dios, eso es lo que traemos, ¿no? Verdad y amor. O sea, en resumen, toda la comunión, toda la confianza en el Padre y toda la permanencia en Jesucristo, todo eso se tiene que ver reflejado cuando cara a cara enseñamos. Y esto es lo que vamos a tener que hacer en todos estos periodos de dificultad, ¿no? Necesitamos seguir enseñando a muchos que se están añadiendo a la Iglesia de Cristo. Por eso que cuando tú tienes una decisión por Cristo y estás siguiendo al Señor, al hacer una decisión por seguirlo a Cristo, tienes que buscar a alguien de la iglesia para que te hable, que te confirme lo que estás percibiendo es verdad, ¿no? Si esto es amor y es verdad. Por eso que es necesario el cara a cara. Amén. Ahora, tú quieres seguir a Cristo, ora conmigo de esta manera. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la convicción, la certeza de que yo soy tu hijo, tu hija. Trae sobre mí tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad y que me lleve hacia el conocimiento y el crecimiento en Cristo Jesús. Amén. Ok, tú has orado de esta manera por primera vez, estás entregando tu vida a Cristo. Ahora yo te pido que te unas a alguien de la Iglesia Santuario que te pueda orientar, que lo que has hecho es algo importante en tu vida. Si no, te invito a que nos escribas, nos envíes un correo electrónico a minsantuario@yahoo.com y ten la oportunidad de
de darnos, ¿no?, tu testimonio, preguntarnos aquello que tú necesitas absorber de tus dudas. Me despido y les deseo que esta semana sea una semana de mayor bendición, aún más allá de lo que anhelas o esperas. Que el Señor te bendiga total, plenamente. Que el Señor llene tu vida de su bendición completa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga en todo y en todo momento. Que el Señor complete su bendición en tu vida.